Hola, feliz día para todos. Bienvenidos a un nuevo espacio de Tele al Aire de Telesalud Colombia de la Universidad de Caldas. Un espacio donde nos conectamos con ustedes a través de la virtualidad para abordar temas de interés y que les aporten a sus vidas, siempre obviamente con el acompañamiento de invitados expertos para que nos ilustren sobre el tema y nos ayuden a guiar y a responder también inquietudes. Para el día de hoy vamos a hablar de videojuegos y su relación o incidencia en la salud mental de una forma positiva o negativa, y para eso nos acompaña el psicólogo Juan Gabriel Velázquez. Juan Gabriel, bienvenido y qué bueno que nos acompañas en este espacio. Hola Julián, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros también estamos muy complacidos de que nos acompañes, y para empezar a hablar de este tema, pues quiero darles una pequeña recomendación. Primero, los que están conectados a través de YouTube le dan suscribir al canal, de esta forma pueden tener acceso más fácil a este contenido y otros contenidos. Y los que están conectados a través de Facebook Live, los invitamos a dar me gusta a este enlace, compartirlo con esos familiares, compañeros que quieren que aprendan sobre este tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, hablemos de los videojuegos, de su incidencia en la salud mental de la población. Vemos que hoy en día con las tecnologías, con el acceso, digamos, más fácil a estos videojuegos, pues ha incrementado como esa utilización, ¿o es una falsa percepción? Sí, claro, digamos que pues por un lado el hecho de que se implementó la tecnología ya hace algunas décadas, los juegos como tal han existido de muchas formas. Los tradicionales pues siempre ha sido una constante, pero ya cuando empezó a utilizar algún tipo de consola o algún dispositivo electrónico ya empezamos como con la concepción del videojuego. Y digamos que ya llevamos alrededor de unas 6 o 5 décadas más o menos, desde los más básicos hasta hoy en día los más complejos, y bueno, cada uno con su diferencia en el contenido. Bueno, ¿cuándo podemos, digamos, hablar de que existe una adicción al videojuego? Vemos como los padres, digamos, como que tratan de controlar ese acceso para que digan, no se nos vuelvan adictos a los videojuegos, descuiden su trabajo. Cuéntanos un poco como en qué momento pasa de ser como un pasatiempo, un hobby, para convertirse en una adicción. Sí, digamos que el asunto con la adicción al videojuego, el CIE-11, que es de cierta manera el manual de criterios que uno utiliza para hacer algún tipo de diagnóstico, recientemente en esta última versión agregaron este tipo de patología o enfermedad mental, y ellos utilizan la concepción básica de la adicción. ¿Ellos qué plantean? Inicialmente pues que debe ser algo que es muy recurrente, muy frecuente, también que de cierta manera debe generar más prioridad sobre otro tipo de actividades. Por ejemplo, hay personas que pueden pasar muchas horas jugando y a veces disminuyen su tiempo para dormir, para comer, para hacer ejercicio, no hacen sus tareas, no comparten con su familia. Y bueno, también de cierta forma es el hecho de mantener como esta continuidad o que genera algún tipo de perturbación en la persona. Digamos que ese tipo de categoría se maneja que debe ser en por medio de unos 12 meses, pero depende mucho como de la sintomatología que se esté presentando. Digamos que en este caso lo ponemos de esta forma, no se puede tener solamente el parámetro del horario. Pongamos este ejemplo, si yo paso, digamos, 2 horas en el gimnasio o 8 horas trabajando, es un horario, digámoslo así, contextual de mi actividad. Si yo paso 8 horas jugando, posiblemente sea porque, bueno, es una actividad que dependiendo del caso puede ser que me genere algún tipo de rentabilidad, como mucha gente hoy en día que crea contenido, o porque efectivamente por lo contrario, que ya puede ser mediado por una adicción, es cuando quizás ven este tipo de videojuegos como una salida, como un escape, como una forma de evitar, a veces de abstraerse de la realidad y algún tipo de tensión que viven en la vida cotidiana, y se sumergen como en este tipo de vida artificial, que en algunos casos lo que hace es simular mediante un personaje y la persona se puede identificar con este mismo. Y bueno, digamos que en algunos casos lo que hablaremos hoy es también tanto desde la perspectiva de aquello que genera ese tipo de nocividad o perjuicio, como también los que sí generan beneficio. Quisiera preguntarte qué es lo que hace que se genere esa adicción a los videojuegos, o esa sensación de querer estar jugando, de pronto alguna necesidad de desconectarse de la realidad y sumergirse en una realidad virtual, o qué es lo que hace que una persona se vuelva adicta a los videojuegos.
Sí, pues digamos que cada caso es muy particular, sin embargo, algunas opiniones en común plantean aquello que tú decías ahora. A veces es como una vía de escape, una forma de salirse de su realidad y entrar a otra realidad diferente. Por ejemplo, hoy en día con la tecnología de realidad virtual se utiliza tanto para la recreación, que es como lo inicial, pero también se está utilizando a nivel psicoterapéutico. Entonces, por ejemplo, hay personas, y pongo un caso muy concreto, por ejemplo, hay personas que tienen dificultades para socializar con otras personas o inclusive tener algún tipo de relación afectiva o incluso sexual con otras personas. Hay algún tipo de herramienta que permite que uno se entrene en habilidades sociales, pero también está el otro contraste de personas que se aíslan totalmente y que, por ejemplo, tienen algún tipo de programa en el cual simulan que están con una persona e inclusive, digamos, con ese tipo de tecnología escenifica una relación sexual, pero desde ese tipo de, digámoslo así, diseño del escenario que se presenta. Entonces ya la persona, digamos, se aísla de su necesidad de socializar con los demás o incluso tener una relación sexual en lo natural por tratar ya en lo artificial que le, como tal produce este tipo de dispositivos tecnológicos. Juan Gabriel, ahí me surge una pregunta y es para ilustrar a las personas que están conectadas en este momento y es cuáles son esos síntomas o señales que indican que mi hijo o que mi novio o mi sobrino puede estar adquiriendo una adicción a los videojuegos. Muchas veces vemos, dicen, bueno, no, mejor que mi hijo no esté en las calles, de pronto expuesto a algunos riesgos y mejor que esté en la casa jugando sus videojuegos porque lo controlo, pero ¿cuáles son como esas alarmitas que me dicen, venga, mi hijo ya no se quiere bañar, mi hijo ya no quiere salir, no quiere comer por estar pegado? Como, ¿cuáles son esas señales o síntomas para estar alertas y decir, acá está empezando una adicción a los videojuegos? Pues las más comunes son el aislamiento social, por ejemplo, la falta de motivación por actividades que antes generaban interés, también el hecho quizás de tener un estado emocional mucho más irritable, porque a veces pasa lo siguiente, digamos que dentro de la categoría de los juegos en línea y fuera de línea, los que son en línea son más competitivos, entonces digamos tienen un tipo de reactividad en la persona diferente al que se hace fuera de línea, entonces hay otro tipo de competencia, hay otro tipo de objetivos, digámoslo así, de motivaciones adicionales que si no se cumplen puede generar algún tipo de frustración o decepción. Entonces es lo que tú mencionas, de pronto alguien por el deseo de tratar de obtener ese logro ya no le dedica tanto tiempo a otras actividades, sino que se centra especialmente en esa actividad para lograr este objetivo. Y lo complicado es que, bueno, digamos, además del tema de la adicción a los videojuegos, entre otros aspectos, es que de cierta manera la persona se puede como despersonalizar y sentir más que es un personaje dentro de ese videojuego y omitir que es esta persona en la vida real y lógicamente verse más identificado con ese videojuego que en la vida real. Entonces tratar de permanecer mucho más tiempo en su habitación, en su dispositivo, que lógicamente puede ser una señal, pero como te decía, depende mucho del contexto. Pongo este caso, por ejemplo, hay una comunidad que se llama Twitch, que la gente crea contenido con videojuegos. Entonces a veces la gente dice, pero esta persona ¿por qué está hablando sola? ¿O por qué está gritando? O sea, de pronto es que tiene algún tipo de psicosis o delirio, o tiene esquizofrenia que está oyendo alguna voz y se comunica con ellos, y no. Son personas que, por ejemplo, en su trabajo se comunican mediante un chat, pero ellos leen el chat y lo verbalizan, pero están solos. Entonces también, digamos, es tener como en tema el contexto de la situación en particular. Y lo que yo decía ahora, uno puede estar 8 horas jugando, pero si es algo que pertenece al trabajo, ese es el contexto del trabajo. Por ejemplo, la gente que juega testeando videojuegos puede pasar muchas más horas de las que uno normalmente trabaja en una oficina. Y digamos que también es el hecho de, como te digo, de la interpretación o la percepción que se tenga hacia ese videojuego, también del punto hasta que uno considera que eso lo puede reemplazar de aquellas actividades que a uno le generan placer en la vida real. Bueno, perfecto. Digamos que cuando anunciamos este programa nos llegó una pregunta de una de nuestras seguidores y nos manifiesta que tiene un hijo de 12 años, va a cumplir 13 años y es adicto a los videojuegos, digamos, de estos que están conectados a través de internet. Entonces el chico quiere pasar muchas horas del día realizando estas actividades, estos juegos, conectado
y al, digamos, suspenderle esta actividad, pues se vuelve agresivo. Entonces, digamos, como por tenerlo contento, se le permite que juegue lo que él quiera, y nos dice cómo hacer para concientizarlo a él de que tiene que poner límites y cómo abordar esta problemática que está enfrentando esta mamá. Aunque la concepción de la adicción a un videojuego tiene de base la adicción, y pues uno la podría relacionar con otro tipo de adicciones, como puede ser, por ejemplo, alguna sustancia psicoactiva, por ejemplo el trabajo, inclusive una relación sexual. La cuestión es que cuando uno entra en el proceso de la abstinencia siempre genera algún tipo de, digámoslo así, ansiedad, angustia, una sensación insoportable, y en esos casos sí tiene similitud, como cuando una persona tiene una adicción a alguna sustancia psicoactiva. Digamos, cuando tiene cierta dependencia al videojuego, está muy habituado a él y se lo quitan, pues claramente va a reaccionar de muchas formas. En estos casos pueden ser agresivas o violentas para retomar otra vez el uso del mismo. Pero la cuestión es como identificar por qué ha estado jugando más tiempo del que anteriormente utilizaba. Como te digo, los videojuegos tienen, además del contacto que uno tiene con el propio videojuego, dependiendo del videojuego, uno tiene contacto con una comunidad. Digamos, hay situaciones muy problemáticas que han pasado ya hace un tiempo, y es que te han tratado como de asociar algunas situaciones violentas, inclusive de asesinatos y de suicidios, con los videojuegos. Entonces, por ejemplo, hace poco, si no estoy mal, fue el año pasado, sucedió en México y también en Ecuador, que hubo suicidios de niños alrededor de los 12, 13 años más o menos. Y según lo que comentan pues las autoridades locales, porque eso hay que investigarlo más a profundidad, eso no se puede afirmar tan severamente, Sí. se suponía que lo último que realizaron era que estaban jugando videojuegos. Y la posible hipótesis o impresión que se tiene es que el hecho de que estaban jugando algo y que no lograban, digamos, este objetivo, cumplir con la tarea, con la misión, generaba tal frustración que la persona no sentía de cierta forma una satisfacción tal por esto, que cada vez que lo hacía se frustraba y se frustraba y se frustraba, que ya definitivamente la única vía o solución que veía era ya dejar de vivir, porque si la vida prácticamente la estaba centrando en un juego y se sentía fracasado, pues prácticamente no encontraba como un sentido a seguirlo haciendo. Pero eso es una hipótesis, o sea, como digo, no se puede aseverar, porque es como pasa, digamos, en el caso de los asesinatos, homicidios que han pasado recientemente en Estados Unidos y que han sido con armas de fuego, sino que hay que tener en cuenta y son las condiciones estructurales de la cultura. En Estados Unidos hay un porte legal de armas, Sí. entonces por un lado hay mayor acceso, y por el otro, por ejemplo, en países como Corea o en Japón hay mayor uso de videojuegos que en Estados Unidos, y en los índices que tienen que ver con las muertes violentas, digámoslo así, que el contraste es mucho más alto entre lo que sucede en Estados Unidos con lo que sucede entre Corea y Japón. Si fuese ese el caso de que el videojuego fuera una causa que genera algún tipo de reacción violenta que considera contar con un tipo de homicidio o asesinato, entonces Corea y Japón tendría que estar mucho más alto de Estados Unidos. Entonces, digamos que una señal de alarma también es cuando hay un cambio de humor. Si por ejemplo uno siente que el niño era de una forma y ya es mucho más retraído, mucho más aislado, que ya de pronto quizás lo invitan a comer y se queda en la habitación, o que le suban la comida a la habitación, que hay una salida familiar y todo el tiempo dice, no, yo mejor me quedo en la casa, o que cuando de pronto interactúa con la familia o con otros amigos ya no es tan habitual como lo hacía anteriormente. Entonces, hay que tener en cuenta también de pronto cómo se está comunicando con el videojuego, también qué tipo de interacción tiene con otras personas, porque también pues si es en línea también tiene esa facilidad. Y bueno, digamos que también es como plantear que debe ser algo gradual. Si se quita de inmediato, también la reacción va a ser muy agresiva o violenta, entonces tiene que ser algo gradual. Si por ejemplo pasa muchas horas, entonces ir poco a poco, reduciendo la cantidad de horas, porque lógicamente si es de inmediato va a ser mucho más perjudicial. Bueno, muy buena esa claridad y ese también análisis que nos hacías con relación a estos países donde se consume mucho, pero en realidad no está conectado como con ese tipo de afectaciones o de asesinatos o suicidios relacionados con eso. Entonces es importante. ¿Qué me queda a mí? Pues creo yo que es mucho generar un control para que no se nos desborde y no se nos genere una adicción y la vida no se nos convierta en estar constantemente pegado a un videojuego.
Una pregunta como para terminar de llegar a nuestra seguidora y es, ¿existen terapias o algún camino para decir, bueno, yo ya identifico que mi hijo es adicto a los videojuegos porque solo quiere hacer eso y se la pasa en la casa jugando a eso? ¿Qué puede hacer ella? ¿Puede llevarlo al psicólogo? ¿Qué alternativas existen para que su hijo aprenda a controlar eso y no se está diciendo lo deje, pero sí lo controle y pueda vivir su vida disfrutando otras actividades? Sí, por ejemplo, a nivel mundial, en un tiempo se crearon los institutos, incluso para gente que sufría de adicción al celular o la fobia a la ausencia del mismo, así como la adicción a las redes sociales. Hay algunos especializados para esto en particular. En Colombia pues no contamos con esto, pero como tú dices, digamos la ayuda profesional de un psicólogo, un psiquiatra, es muy importante. Sin embargo, también los videojuegos, como decía al principio, se han empezado a investigar de cómo tienen efectos psicoterapéuticos. Y digamos que es como la parte central del día de hoy, es hablar específicamente sobre esto. ¿Y qué es lo que sucede? Digamos que hoy en día los productores de videojuegos, hay algunos videojuegos, yo he estado indagando y he encontrado alrededor de unos 20 videojuegos diferentes que abordan la salud mental. ¿Cuál es la cuestión? Que esos videojuegos fueron desarrollados por algunas personas que pusieron su experiencia personal en el videojuego, pero que no son especialistas en salud mental o no son profesionales. Y pongo este ejemplo. Hay una película que se llama Intensamente, que cuando la produjeron fue en convenio con especialistas, como por ejemplo psicólogos, psiquiatras, algún otro terapeuta especializado, que lo que hacía es, por ejemplo, tanto a nivel teórico y práctico, ponía en juego su conocimiento para, lógicamente, que en la película se viera reflejado. En los videojuegos esto por ahora no es muy frecuente. ¿Por qué? Digamos que hay dos tipos de videojuegos. Está el videojuego serio o el recreativo. El serio es como el formativo. Entonces, digamos que hay una concepción que se llama la gamificación. Y lo que trata de hacer es, por ejemplo, implementar algunas técnicas o métodos que hay en los videojuegos en la vida real. Y eso se ha utilizado mucho en la educación y en el ámbito laboral, pero no tanto en lo clínico. Y en lo clínico se está indagando últimamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Hay algunos videojuegos que, como yo te decía ahora, permiten entrenar habilidades sociales, trabajar bajo presión, trabajar la creatividad, la atención, la memoria, la resolución de problemas. Pero esto está como implícito en el videojuego. Por ejemplo, hay videojuegos que son de puzzles, que son como para resolver algún tipo de acertijo. Esto beneficia la resolución de problemas. Pero hay videojuegos que, por ejemplo, tratan lo que tiene que ver con el suicidio, lo que tiene que ver con la psicosis, lo que tiene que ver con el duelo, con la ansiedad, con la depresión, con la baja autoestima. Y son muchos que yo he identificado, pero que fueron creados por desarrolladores que pusieron como una experiencia personal, pero que puede estar muy sesgada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que pueden jugar esto y lógicamente se pueden identificar, y lo que hablamos ahora, hay como un límite entre que una persona se puede acercar a este videojuego y siente como un efecto terapéutico en él, como, uy, me voy a relajar jugando esto porque aquí me puedo desahogar, aquí yo de cierta manera puedo ser mucho más libre, puedo cambiar como de ambiente, estoy en un escenario que disfruto más porque a veces la vida real está siendo muy conflictiva para esa persona, ingresa a otro tipo de vida alterna, que en este caso puede significar aquello con lo que se representa en el jugador, el personaje. Y digamos que por ese lado lo que se recomienda es que, bueno, el videojuego en sí mismo tiene un efecto terapéutico, pero en ese caso lo más recomendable sería que tuviese algún tipo de supervisión profesional. Porque, pongo el siguiente ejemplo, hay un videojuego que se llama The Life is Strange, y este videojuego aborda lo que tiene que ver el bullying, la ansiedad, la depresión y principalmente el suicidio. Una persona lo puede jugar, pero si está susceptible o vulnerable al suicidio, de cierta manera se puede vincular con alguna situación en particular del videojuego, y si esto no tiene algún tipo de control o seguimiento, se puede ver adverso. Por ejemplo, hay otros videojuegos que inclusive es muy particular porque significan lo que es vivir un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, y ahí inclusive explican cómo afrontarlo, pero eso lo hacen muy de forma empírica, o sea, muy de forma experiencial de cada uno, pero no propiamente que sea una supervisión profesional. Entonces la idea es como si se hace una regulación, que en este caso la idea sería empezar como a producir videojuegos en compañía de especialistas para que cuando se realice, lógicamente, pues esté mucho más, digámoslo así, controlado para la persona que lo va a recibir.
Bueno, qué bueno e interesante suena eso porque no solo está esa parte que, digamos, la mayoría de las personas conocen que es ese de entrenamiento, de ocio, sino también cómo a través de los videojuegos se puede tener un efecto terapéutico y, digamos, aportar a la salud de las personas. Ya se nos va acabando el tiempo y yo quisiera que tú nos contaras un poco sobre la concepción tuya o la percepción tuya de los videojuegos y cómo pueden incidir positivamente y negativamente en la sociedad. Sí, por ejemplo, hay algunos videojuegos que ya en investigaciones, por ejemplo, hay algunos que se está tratando todo lo que tiene que ver con una terapia grupal por algún tipo de lesión cerebral traumática. Hay Qué algunos bueno. videojuegos que, por ejemplo, se están abordando en la bulimia nerviosa. Hay algunos que, por ejemplo, están tratando de potenciar el insight en los pacientes, que es como, por así decirlo, el reconocimiento de sus situaciones Súper. mediante la identificación de ese videojuego. Entonces, digamos que en ocasiones la persona cuando asiste donde un psicólogo o un psiquiatra puede que no sienta tanta confianza o cercanía como cuando está jugando su videojuego favorito o algún videojuego que explica perfectamente lo que él siente con concordancia Ah, y siente esa súper. empatía. Entonces, digamos que mi percepción de los videojuegos, y pues yo que también los juego, es, digámoslo así, muy positiva, pero claramente está desde uno cómo lo maneja y cómo se regula en cuanto a estos, porque es como en sí mismo el trabajo en sí mismo es muy positivo, le da a uno un sentido, un Sí. significado, lo orienta en la vida, pero cuando uno pasa al plano de la adicción ya cambia la interpretación que se le da a ese tipo de actividad, como en el caso del videojuego. Pongo otro ejemplo muy concreto. Cuando salió Pokémon Go, había gente que sufría de ansiedad social y como el juego obligaba a salir para poder capturar, había gente que sufría de una ansiedad casi insoportable que el solo hecho de pensar en salir generaba ya un ataque de pánico y la gente por salir a veces inconscientemente lo hacían y no se daban cuenta que ya estaban afuera. Ah, qué Ya bueno. habían recorrido muchos kilómetros para lógicamente como lograr su objetivo. Entonces digamos que a nivel terapéutico eso tiene como que un efecto alterno a lo que se puede ir trabajando, pero es lo que digo, requiere supervisión, porque así como la persona pudo haber salido y no haber sentido la sensación de ataque de pánico, cuando fue consciente de que estaba afuera, pudo haberlo generado. Entonces, digamos que también es eso. E inclusive también en Estados Unidos, la FDA autorizó un videojuego como un tratamiento, como si fuese un medicamento. Ay, qué Por bueno. ejemplo, Cuéntanos de ese. sí, por ejemplo, el videojuego, no sé si la pronunciación estará bien, se llama Endeavor RX y es de Akili, que es para niños de 8 a 12 años que sufren de algún tipo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se han hecho 5 ensayos clínicos con alrededor de 600 personas y, por ejemplo, lo que se trata de hacer básicamente es completar algún tipo de actividad. En este caso, el jugador corre por el campo y completa algunas tareas. Por ejemplo, debe elegir algún tipo de personaje en particular, evitar algún tipo de obstáculo. O sea, trata de que el niño esté atento como a los estímulos que generalmente cuando una persona sufre de déficit de atención son muy dispersos. Entonces, digamos que han identificado ese tipo de beneficios y fue tal el punto que la FDA lo autorizó. Entonces, digamos que también así como eso, con la realidad virtual, también se ha posibilitado lógicamente tratar algún tipo de fobia, por ejemplo, que no se puede escenificar en la vida real, como puede ser una fobia a volar en avión o al tener algún insecto cerca, que también lógicamente se hace también de la mano con la tecnología en algunos casos, con un videojuego de base. Bueno, maravilloso todo esto que nos cuentas. Ya se nos acaba el tiempo. Una última recomendación como para, no sé, disfrutar los videojuegos de una forma responsable y que esto no afecte la vida de las personas. Sí, por ejemplo, los videojuegos, cuando yo hablo ahorita de la gamificación o la ludificación, lo que se trata es de implementar lo que genera el videojuego en la vida misma. O sea, uno como podría equilibrarse de cierta manera, no es aislarse por completo en el videojuego, sino como abstraer lo positivo del videojuego a mi vida real. Okay. Así que puedo hacer yo, por ejemplo, si yo estoy en un videojuego que tiene un sistema de barras de progresión, de rankings, de clasificación, y eso me ayuda a mí a motivarme, a seguir, digámoslo así, conectado, porque el videojuego también es una expresión de superarse constantemente. Cuando uno dice, no, es que yo no logré eso, pero voy a seguir intentando, no me voy a rendir, no me voy a resignar, digamos, también es una forma como uno lo puede trasladar a la vida A real la vida con real. lo que uno experimenta. Entonces,
digamos que también es eso, es como que gradualmente lograr transformar todo aquello que uno encuentra en un videojuego a la vida real, sin querer decir que todo va a ser pues como un videojuego. Y por ejemplo a nivel psicoterapéutico, cuando hay algún tipo de dificultad para acercarse a algún psicólogo o psiquiatra, lo que se hace es algún tipo de terapia alternativa que ya se ha venido haciendo, y en este caso lo que se implementa es, por ejemplo, bueno, vamos a manejar algún tipo de metodología gamificada para que tú logres avanzar de esta forma, que seas consciente de tu autoprogreso, y así como uno lo puede lograr en un videojuego, también en el nivel terapéutico, en la vida real. Bueno, maravilloso, Juan Gabriel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad hablando de todos estos temas tan interesantes y que esperamos que sirvan de mucho para la vida de todas las personas que están conectadas. Así que muchísimas gracias. Bueno, Julián, muchas gracias y gracias a todos por su atención. Bueno, y a todos ustedes que estuvieron conectados, muchas gracias por estar sintonizados con Tele al Aire, Telesalud Colombia, que pertenece a la Universidad de Caldas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. Estamos como @Telesalud Colombia, y recuerden consultar nuestras psicólogos y psiquiatras a través de teleconsulta, virtualidad, y pueden agendar sus citas a través del WhatsApp 323-473-6101, o si quieren conocer nuestra oferta educativa para profesionales de la salud, que es certificada por la Universidad de Caldas, se pueden comunicar también al WhatsApp 321-460-1951. Allí con mucho gusto los atenderemos, así que un feliz día para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.